Hola, ahí pero ¿dónde cómo? Intentaré realizar una serie de comentarios sobre Julio Cortázar sin renunciar a sentir que hace de mí un montaje. Hablaré de él o de mí. Pues vamos a ver de qué manera se va creando este primer modelo para armar. Algo incrementa a Cortázar en quien lo lee. Es como un tipo de felicidad culta traída por un huracán cordial. ¿Qué obras de Julio custodias y mantienes vivas? Porque leer a Cortázar, voy a tomar sus palabras para crear el efecto que produce, es un día para no moverse de casa, para inventar ceremonias de interior. Para leer, por ejemplo, este pasaje de Rayuela que dice o que vaya usted a saber si dice. Apenas él le amelamaba el noema, a ella se le agolpaba el clémiso y caían en indromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las cinco pelusas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que embulsionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando, reduplimiendo, hasta quedar tendido como el trimalciato de ergomanina al que se le han dejado caer las fílulas de cariaconcia. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios, consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Apenas se entreplumaban, algo como un ulucordio los entrecosteaba, los extrayustaba y paramovía. De pronto era el clinón, la esterfurosa convulcante de las mátricas, la jadeollante embocaplumia del orgumio, los esproemios del merpaso en una sobrehumítica argopausa. Evoé, volpasados en la cresta del Murelio se sentían Valpamar, Perlinos y Márulos. Temblaba el troc, se vencían las marioplumas, y todo se resolviraba en un profundo pínice de neolamas, de argotendudas gasas en cariñas casi crueles que los sordopenaban hasta el límite de las gunfias. Sin duda Cortázar nos muestra que la poética de un relato es también la voz narrativa, es decir, el modo en que el autor narrador personaje dispone el lenguaje, en cómo lo organiza, en cómo hace girar las fonías. Un jugador nato sin duda es Cortázar, en el mundo de la literatura y de la vida. Vamos recorriendo su obra como quien mira su devenir. En sus creaciones, por ejemplo, encontramos sus intereses literarios, científicos, mágicos, míticos, musicales, artísticos y más. Todo lo que a él le interesaba, todo junto, pero sobre todo la poesía. Parece obviedad, pero no es tanto decir que era un escritor que leía mucho, porque hay escritores que leen muy poco o se enfocan solo en algunas categorías. Cortázar, se intuye, abraza la universalidad de los libros y las ideas para llevarla a su máquina de escribir y desde ahí destilar el conocimiento previo y el gozo absoluto. Estamos frente a una escritora temporal, ante una mirada geométrica, dentro de un paisaje de temporalidad cíclica representada por una biblioteca lúdica, un patronus guardián, una fuerza positiva, una proyección simbólica muy grande que sale de una luz y vuelve a sumergirse en ella en una ambigüedad de los opuestos. Julio es muy espacial, es un mapa mental y terrenal, un creador de figuras, planos de casas, de ciudades, de calles, formicarios, puentes, una lista inabarcable. Un escritor demiurgo configurador de planisferios, donde hasta el viaje de las anguilas está inserto. Se apodera de nuestra mente, va planeando en ella como quien toma la casa. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la tornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido era impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación.
También oí al mismo tiempo, un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. He leído un fragmento de Casa Tomada porque con Cortázar siempre pasan cosas muy extrañas. No sabe una qué ocurrirá cuando se está leyendo, por decirlo de alguna forma simplista. Nos suceden acontecimientos oníricos y mágicos. Antes de alejarnos tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese a que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada. En este final de cuento apreciamos la mirada de un escritor con la capacidad de ver lo insólito en las circunstancias cotidianas. Cortázar devela lo extraordinario. Parte de una situación conocida, simple. Empuja, tira la piedrita y nos hace pasar al otro lado. Quizás son esas figuraciones que le mostraron sus lecturas de Mallarmé y de Cocteau, ecos que escuchamos en la composición de su estilo. Poetas en todo el sentido del término, que para Julio fueron como la casa de su infancia. Cuando la curiosidad o el azar nos aproxima a él por primera vez, sentimos que no nos atrevemos a leerle porque hay que crearnos una confianza y una disposición al juego, a la experimentación. Leemos Rayuela con desnorte y avidez como quien deja la vida en ello. Basta una de sus obras para reunir a las demás por buena vecindad. Libros que resuenan los unos en los otros. Cortázar es una bioteca, una biografía que se va escribiendo en la lectura de sus obras. La literatura en la vida y esta en su discurso. Una obra nos va llevando a otra, creando una interconexión casi impensable. Ese hilo conductor y vertebrado que es, por ejemplo, ir de Último Round a Prosa del Observatorio, a Territorios. Y entre estos tres, y entre todos, hay una especie de elipsis, hay conexiones extrañas. Opio de Cocteau, cuenta Julio, le cambió la vida y lo pasó a la modernidad. A esa modernidad que apunta, protesta, dibuja, anota, signa, rayonea y traza como una especie de interlocución, como un desdoblamiento entre autor, libro y lector. Cortázar es un creador que interviene en su propia obra para lograr una intervención en quien lee. Deslumbra, desenfoca, ciega, para romper los esquemas habituales entre signos sin formas que empujan hacia adelante o hacia atrás, imágenes que se caen o que se quedan en una combinatoria que no esperamos encontrar. ¿Encontraría a la maga? Julio Cortázar no es un autor, es un coloquio. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.